Muy buenas tardes. Entonces, procedo a cerrar la cámara para compartir con ustedes la presentación y de esta manera dar comienzo a la charla. Se está abierta, esta grabación queda ya organizada y luego la profesora Mónica Ledesma, quien coordina el programa de egresados de la facultad, compartirá con los asistentes en sus correos la grabación de esta charla. Entonces, ya acá voy a compartir lo que es Egresifar. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Egresifal es el programa de egresados de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias que tiene como propósito tener un relacionamiento, aumentar ese relacionamiento y esos lazos de unión entre los egresados y la facultad de los diferentes programas, tanto en pregrado como de posgrado. ¿Y qué es lo que se quiere, como ese vínculo que se quiere establecer? Que haya mucho más un sentido de pertenencia, que haya también ese deseo de querer pues estar con la universidad, de mirar de qué manera haya esa interacción egresado y programa y facultad y universidad, aumentar esos lazos entre lo que es esa UDA Te Llevo en el Corazón con todo lo que significó para nosotros el paso por la universidad, pero más aún con la facultad y de esta manera tener como esa forma de poder interactuar y cualquiera que sea y que esté dentro de, pues que sea egresado de la facultad pueda estar. En especial los programas del Departamento de Alimentos, Ingeniería de Alimentos, Tecnología, los profesionales en Ciencia y Tecnología de Alimentos y pues ya los muy pocos egresados que tenemos de Ciencias Culinarias. Ese relacionamiento lleva a que ustedes como egresados puedan tener la posibilidad de los encuentros, de formación continua, pero también ustedes ser los formadores, también de proponer proyectos, de participar en proyectos de extensión, en mirar de qué manera está la facultad y el departamento puede dar esos apoyos. El día de ayer nada menos hubo una jornada de 8 a 12 sobre las perspectivas y perspectivas que se tienen tanto en las ciencias farmacéuticas y alimentarias. En el primer bloque fue para la parte alimentaria y luego de la parte farmacéutica. Entonces, todos esos retos tenemos que ir estando ahí. Y también como en esa gestión de las necesidades, qué quiere, qué necesita, qué desea ese egresado, pero también cómo acercarnos, sí, decimos, bueno, somos egresados de la universidad, somos egresados del programa, del departamento, de la facultad, recordar, recorrer esos espacios, hacernos propios también todos esos encuentros que se nos puede dar en la universidad. Entonces nació lo que fueron los diálogos farmacéuticos, que también se llamaron en su momento Viernes del SIDUA, para la parte de alimentos los Viernes del SIDUA se convirtieron en unos jueves y que ya se consolidó con esta propuesta de Egresifal, donde esos diálogos están alternados entre la parte farmacéutica y la parte alimentaria desde los egresados en cualquier área, en cualquier modalidad, y por eso se pasó de presencial a virtual, porque sabemos las múltiples ocupaciones de todos,
que están saliendo de sus empleos, que están sacando también un tiempo, un pedacito, robándose un pedacito de su tiempo libre, que de pronto quizás algunos estén en jornada laboral y que están interactuando a través de la parte virtual. Aquí pueden encontrar en las redes sociales, está el correo electrónico, pueden escanear el código QR para que ustedes tengan la posibilidad de ampliar. Si en algún momento necesitan mayor información, está la profesora Mónica Ledesma y que gentilmente les dará respuesta. Y aquí, pues, los beneficios de lo que es ser egresados de la universidad y que además debemos aprovechar, ¿cierto? Si somos más de 100.000 egresados, entonces miremos a ver de la universidad en todos estos 220 años, qué es lo que está. Y acá, en este código QR, pues estaría para la parte de lo que es el registro de asistencia, pero el profesor Carlos Andrés Caro, les compartirá en su momento el link para que ustedes puedan ingresar. Entonces, muchísimas gracias y voy a cerrar acá, dejo de compartir para darle la bienvenida al profesor, a Germano Campo y pues, ¿quién es Germano Campo? Germano Campo egresado de ingeniería, es experto en lo que son sistemas de inspección, vigilancia y control, en ISO, en Hazard y lleva ya un vasto recorrido en el sector alimentario y que por esa experiencia, por su experticia, hoy quiso compartir esta, eh, este espacio con nosotros, con su charla, pues lo que es inspección, ¿cierto? Como qué requerimiento o cómo es que se debe atender una visita de inspección, vigilancia y control en un expendio de alimentos. Por eso vuelvo y les digo a quienes se conectaron un poco más tardecito, como hilado a lo que les había anunciado el mes pasado con la profesora Luz Marleni, que íbamos a continuar como en esa línea temática. Y ya les cuento que si alguno de ustedes desea, me dicen o nos dicen al profesor Andrés Caro o a mí, inmediatamente los programamos. Ya están sus compañeros listos hasta noviembre, que es la última, y para el año entrante, quien desea, aquí está este espacio, es de ustedes, para ustedes y con ustedes, porque entre colegas contándonos qué hacemos, cómo lo hacemos, podemos empezar también a tener esa posibilidad de crear red, de crear comunidad, como miramos que en el WhatsApp de egresados creo que es muy productivo, digo yo, y me siento orgullosa porque es un WhatsApp que se mueve todo el día en torno a necesidades, pero también a ofertas, y es un diálogo constante eh, donde nadie le niega a nadie una respuesta o alguien pone una inquietud ahí y ahí está. Bienvenido, Germán. Este es tu espacio y es tu casa. Hola, hola, buenas tardes a todos. Qué bueno estar Se aquí. escucha un poco bajito tu volumen, o al menos yo lo escucho bajito. ¿Ustedes cómo lo escuchan bien? Ahora como me escuchan mejor. Yo lo escucho bien. Bien, listo. Bueno, entonces, listo, Germán. Bueno, entonces, tal cual como lo decías tú, tengo ya 6 años de experiencia como autoridad sanitaria y el objetivo simplemente es compartir algunos tips o algunas claves que se ha aprendido durante este tiempo y sobre todo para que al
llegar la autoridad sanitaria o el ente que te haga la visita de sanidad o la visita de autoridad sanitaria, pues que casi siempre se conoce como la visita de sanidad, pues simplemente sepamos atender y saber de que no es nada más allá de conocer, de leer. Es conocer y leer porque en muchos casos llegamos los inspectores y todavía pasa que tengo contacto con algunos compañeros. La gente no tiene conocimiento de nada, de absolutamente nada, simplemente montó un negocio y ya. Entonces, pues el objetivo es compartir. Vamos a trabajar mucho la parte del acta. Se los cuento porque el acta es un instrumento que es súper poderoso y simplemente sabiendo algunas cositas, pues podemos saber dónde enfocarnos y poder sacar la visita adelante y poder atender eh, la, la visita al inspector de sanidad o a la autoridad sanitaria que sea de la competencia. Bueno, ¿me escuchan todo, cierto? Sí, te escuchamos muy bien. Bueno, entonces, empezamos. Entonces ahí está. Actualmente me desempeño como asesor para algunas empresas y actualmente también estamos trabajando en un proyecto familiar que tiene todo que ver con asesorías en todo lo que son procesos de planificación y parte creativa. Bueno, entonces dice por acá, ¿cómo recibir la visita de sanidad de la de la autoridad sanitaria o de IBC? Entonces, IBC es Inspección, Vigilancia y Control. ¿Cierto? Entonces, eh, como todas las visitas o cuando se va a hacer una visita, hay una reglamentación o hay un marco normativo. El primero que encontramos y que todavía funciona y que todavía no tenemos, y que cuando no tenemos, o cuando tenemos alguna duda, vamos a la Ley Novena o al Código Sanitario Nacional, que es de 1979. Actualmente se trabaja con la resolución 1229 y la 2674/2013, que es donde nos dice que empezamos a aplicar el enfoque de riesgo, el cual se empezó a aplicar en el 2015. En el 2013 salió, 2014 fue la transición y en 2015 lo empezamos a trabajar ya, donde nos habla del factor de riesgo. También vamos a hablar un poquito de carnes, pues nos vamos a referir simplemente a las actas, no vamos a profundizar mucho el tema. Pensaría yo que queda el espacio abierto para también el tema de carnes. Aquí está el decreto 1500, pues que es el que rige todo lo que tiene que ver con carnes de 2007, la resolución 240 y la 242 de 2013, todo lo que tiene que ver con bovinos y porcinos. La resolución 5109, que habla de etiquetado rotulado, la 254 de 2023, que es un YR que hace las modificaciones a la 810 y a la 2492, las que las anteceden y todas las demás. Pero básicamente son estas. Listo. Entonces por acá vamos a tener algunos conceptos, ¿cierto? Pues yo no los voy a leer todos porque no es el tema, pero sí es algo, algunos conceptos que me parecen muy importante hablar. De igual forma ustedes, ¿cierto, Paula, que ellos van a tener la presentación? Eh, sí, porque se comparte la profesora Mónica Ledesma a quienes hagan pues el registro, como se queda con el correo electrónico, entonces se les comparte, claro. Ok, listo. Entonces, acta de visita. Recuerden que el acta de visita es un documento de carácter oficial y recuerden que la persona que los está atendiendo es un funcionario público. O sea que ante las palabras que digan el acta hay que ser muy cuidadosos, ¿cierto? Porque precisamente es un documento público y pues la persona actúa como tal. Dice que se deja constancia de las fortalezas y los requerimientos hallados entre la visita e inspección realizados en los establecimientos comerciales, que en este caso estamos hablando de que la visita la realizamos hasta o que nos visitan en nuestros establecimientos comerciales. Las BPM pues son esos principios básicos y generales que debemos de tener todos aquellos que hacemos la intervención en todas las diferentes etapas de producción, manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, de transporte y distribución de alimentos, ¿cierto? Venimos a dos términos nuevos, entre comillas o no sé. Auditor, que realiza auditorías. Auditado, sujeto a una auditoría de entidad, persona auditada. Que así es como lo vamos a referir de aquí en adelante.
el auditor, que sería el inspector de sanidad de la autoridad sanitaria, y el auditado, que sería el del establecimiento comercial. Concepto sanitario, pues ese es el objetivo de la visita, dejar un concepto sanitario y pues que este se emite una vez finalizada toda la inspección, haber hablado, recogido toda la información con el auditado, ¿cierto? Y también se aplica en los lugares donde se fabriquen, procesen, preparen, almacenen, transporten, expendan, todo lo que es con alimentos. Factor de riesgo, que esto es algo que debemos de tener muy presente nosotros como auditados. Es cualquier característica o circunstancia detectable de una persona o grupo de personas que se sabe asociada con un aumento en la probabilidad de padecer, desarrollar o estar especialmente expuesto a una enfermedad. Entonces, a la hora de ser auditados, todos nuestros procesos, todas nuestras personas, toda nuestra materia prima debe estar libre de cualquier factor de riesgo. Y por eso es que el instrumento del acta que se utiliza es mucho más eh, exigente. También vamos a tener en cuenta esta palabra, foto. Y la definición de foto dice que es una imagen obtenida mediante la técnica fotográfica. Suena algo como muy simple e irrisorio, pero va a ser muy importante más adelante. Inocuidad de los alimentos. Garantía que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparen y consuman, ¿cierto? Donde yo los prepare, donde yo los lleve, donde yo eh, tenga destinado eh, implementarlos. Manipulador de alimentos es esa persona que participa directa o indirectamente de forma permanente u ocasional con todo lo relacionado a la cadena de producción. Plaga, para también tenerlo muy en cuenta, es cualquier animal, incluyendo, pero no limitado a aves, roedores, artrópodos, que de manera directa puedan contaminar los alimentos o indirecta, y que precisamente estos causen un daño tanto al alimento como a nosotros cuando lo vamos a ingerir. Germán, dejaste dos sin definición, tiempo y leer. Y abajo hay una frase, no sacamos tiempo para leer. Les vamos a dar cuenta que nosotros cuando somos auditados realmente no nos tomamos, algunos, no todos, el tiempo a cada ítem, el tiempo a cada proceso, el tiempo a cada situación que se nos está dando. Y que no leemos lo suficientemente para poder saber cómo actuar y que no leemos el acta. Entonces, si nosotros le dedicáramos más tiempo para leer, los errores en los cuales incurriríamos serían mucho menor y nos sería mucho mejor, ¿cierto? Cuando la autoridad sanitaria nos visita. Auditor. Entonces, ¿qué es un auditor? Auditor es la persona que conoce, sabe, maneja lo que auditará, ¿cierto? O sea, en este caso la autoridad sanitaria, que puede ser un profesional en alimentos, un ingeniero de alimentos, y que precisamente tiene toda esa experiencia para ir a los diferentes establecimientos, a los diferentes sujetos, como le llamamos nosotros, expendio de alimentos, preparación de alimentos, ensamble de alimentos, expendio de carnes, ventas en la vía pública, transporte de alimentos, etcétera, a hacer la auditoría. Entonces, este auditor todo lo sabe y lo tiene que saber para desarrollar la auditoría, ¿cierto? Auditado. Entonces, el auditado tiene que conocer, tiene que saber y manejar lo auditado. Porque muchas veces llegamos a los establecimientos a hacer la visita y resulta que la persona que está allá, discúlpeme la expresión, ni siquiera sabe dónde está parada. Es el hijo del dueño o es el administrador que llegó hace 2 días y no conoce absolutamente nada. Entonces, desde ahí, estamos dando mucho pie como personas auditadas, ¿cierto? A que la visita no se desarrolle, pues si el objetivo de que me voy a adelantar, al que salimos todos los inspectores sanitarios todos los días es colocar conceptos favorables. Ese es el objetivo realmente de nosotros, colocar objetivos, conceptos favorables. Simplemente que cuando llega el momento de hacer la evaluación, pues no se alcanza el puntaje para eso. Entonces dicen, no todos lo saben. Y es la verdad, pues no todos saben qué es lo que se va a auditar. Entonces, por eso existen los asesores o las empresas que sirven para precisamente llevar a cabo uno de estos a que precisamente su establecimiento pues eleve ese perfil higiénico sanitario y pues obtengan el adhesivo de color verde. Entonces lo tiene que saber y no hay de otro.
tiene que saber, debe de leer, tiene que leer, buscar la información. Hoy en día con toda la tecnología de la web, de Instagram, de YouTube, hay mucha información. También está la Universidad de Antioquia, y también están cada una de las secretarías de salud. Las secretarías de salud usted puede ir y pedir información. Los decretos y las normatividades están en la web y usted los puede bajar. Entonces, eh, ahora hay muchas herramientas para poder adquirir toda esa información. Bueno, esta es una pregunta que muchas veces se hace en el chat de la universidad, que también le he ayudado a los muchachos en algunos momentos. Dice, es que me están diciendo que lo tengo que renovar cada año. El concepto sanitario no vence. ¿Listo? Entonces, en la resolución 229, en el artículo 11, habla de los procesos de vigilancia y control sanitarios. Ahora, procesos misionales, la fiscalización sanitaria, y en el punto A dice, de forma sistemática, ¿cierto? La inspección comprende tres etapas, a saber, la preparación de la inspección, pues que es lo que hacemos nosotros antes de ir, ¿cierto? Cuando nos dan la programación, incluye la investigación de antecedentes, la inspección in situ del objeto, que puede incluir la toma de muestra u otro tipo de material probatorio de conformidad con las especificaciones dictadas. A veces, pues, hay toma de muestras porque hay muestreo, ¿cierto? Se está buscando algún alimento en particular y se llega pues para hacer la toma de muestras. Y tercero dice evaluación y emisión del concepto sanitario o certificación. Dice evaluación y emisión del concepto sanitario o certificación, que es precisamente lo que se hace cuando, ¿cierto?, se termina la visita. Ni en la resolución 1329, ni en la ley novena, ni en la resolución 2674 habla de un espacio donde diga que el concepto sanitario se vence al año, a los 2 años, a los 3 años. No, ese concepto sanitario es el que nos va a otorgar, ¿cierto? O es el que nos quedó de la visita que nos hicieron, ¿cierto? Entonces, ese concepto sanitario va a estar ahí y va a ser el vigente hasta que vuelva nuevamente a hacernos la visita. Y si a nosotros no nos ha hecho la visita, pues nosotros podemos llamar o meternos a la página web de la Secretaría de Salud de Medellín o llamar a la Secretaría de Salud de su municipio y solicitar nuevamente la visita. Listo. Entonces aquí dice, responsabilidad de la visita y responsabilidad del establecimiento. Entonces dice, el responsable de la visita es la ETS, la entidad territorial de salud, o sea, la Secretaría de Salud, la cual hace una programación, tiene un personal idóneo, es entrenado, capacitado y tiene la experiencia para ir y hacer la visita. Mientras que en el establecimiento comercial la puede recibir un propietario, el dueño de la actividad comercial, el ingeniero de alimentos, el de calidad, el administrador, el encargado, otro, y fundamental que nosotros como auditados tengamos experiencia, porque si nosotros no tenemos experiencia, la visita se va a demorar, no sabemos dónde va a estar la información, que es que mi jefe salió y él es el que tiene todos los documentos, que es que lo tiene en el computador, que es que lo tiene en su celular. Entonces, es muy importante que la persona sepa y conozca si no está el encargado de poder proveer toda esa información. Herramientas, las necesarias para la auditoría. Entonces, ¿cuáles? El instrumento de acta actualizada para hacer la visita. Actualmente algunas secretarías de salud utilizan una tablet. Un luminómetro si es el caso de ir a tomar muestras representativas o para buscar eh, algo en específico que se haya hecho por parte de la Secretaría de Salud, por parte del INVIMA, por parte del Ministerio. Termómetro, ¿cierto? Casi siempre las autoridades sanitarias llaman termómetro. Un personal idóneo que esté experimentado, capacitado, ¿cierto? Para precisamente ir y hacer la visita, que es un campo o es un área súper importante que la autoridad sanitaria sea experimentada. Y también que sepa buscar la información en los sitios web u otros, alguna llamada, porque muchas veces se pide la información, pero no la tienen. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que meterse a la página del INVIMA, de pronto un registro sanitario, ¿cierto? Hay que mirar si ese registro sanitario si es de la persona que nos dicen, de la empresa que está. Entonces, esta persona como tal debe tener todas estas herramientas precisamente para abordar.
Y las herramientas por parte del establecimiento comercial es tener todo lo que se va a auditar, ¿cierto? Entonces, saber dónde están los programas, cómo funcionan, saber dónde están los formatos, tener los termómetros, porque la normativa también exige que los dueños de los establecimientos o las personas de los establecimientos comerciales tengan termómetros, tener conocimientos del tema, porque muchas veces nos pasaba que llegábamos a los diferentes lugares y era lo que le decía, soy administrador nuevo y no sé nada. Llegué de vacaciones, tengo al jefe de cocina descansando el día de hoy, ¿cierto? Entonces, siempre nosotros les decíamos que fuera del encargado debe haber un segundo al mando que precisamente pueda proveer esa información y si es del caso hasta un tercero al mando para precisamente proveer toda esa información al momento de ser auditados. Y que en últimas todo el personal esté capacitado y entrenado. Todo el personal es todo el personal, tanto los que están en cocina como los que están en mesa atendiendo, el chico que hace los despachos, el de los domicilios, porque al momento de la visita pues se evalúa todos esos aspectos. Entonces no olvidemos herramientas tanto desde la parte de la autoridad sanitaria y lo más importante, las herramientas que nosotros podamos tener, saber, conocer, manejar para proveer al momento de la visita. Entonces aquí, cuando les estaba haciendo la presentación, hay una diferencia entre deber y tener. Entonces, deber es la obligación o corresponder en lo moral a alguien. Es la definición textual. El deber se puede cumplir o no, ¿cierto? Pero no sabemos si alguien revisa el cumplimiento. Y sus consecuencias son de que precisamente yo delegué, no revisé, llegó la autoridad sanitaria y precisamente pudimos haber sacado ese punto completamente bueno, pero lo sacamos aceptable con requerimientos, o sea, punto medio. Entonces, en el deber aparentemente no hay tanta responsabilidad, mientras que en el tener dice poseer, tener en su poder. Mucho cuidado con esa palabra, poder. Definición textual, es una obligación, se revisa el cumplimiento, ¿cierto? Y tiene una implicación. Entonces, cuando se tiene una implicación es que hay una responsabilidad. Cuando yo tengo, ¿cierto? Yo tengo una responsabilidad con, bien sea porque soy el administrador, bien sea porque soy el jefe de cocina, ¿cierto? O bien sea porque precisamente estoy desempeñando esa función. Entonces, tienes el poder de administrar, tienes el poder de delegar y precisamente como auditado, ¿cierto? Tengo la responsabilidad de tener toda la información, de brindar absolutamente todo para que al momento de la visita, pues, esta tenga precisamente la mejor calificación. Pienso que tenemos que estar listos en todo momento. Ese es el pensado de Germano Campo dentro de la experiencia como autoridad sanitaria. Hay que estar listos en todo momento. De hecho, nos encontrábamos que algunas personas se levantaban todos los días porque pensaban que todos los días iba a ir la autoridad sanitaria y les iba muy bien. Sin olvidar que cada día ocurren situaciones fortuitas, que se deben manejar y tienen que ser controladas. Los casos fortuitos siempre van a aparecer, ¿cierto? Y yo, como aquel que estoy en el establecimiento, debo de tener, nuevamente digo, debo de tener la capacidad de controlarlas o de ser controladas, ¿cierto? Entonces dice por aquí, caso 1 de éxito. Entonces en algún momento estaba eh, haciendo la auditoría a un almacén reconocido del país y precisamente fui a revisar la documentación y por allá decía que había una incidencia en la vitrina de XYZ. Y yo, vamos a la vitrina de XYZ, entonces vamos a la vitrina de XYZ y precisamente tengo una incidencia con placa. Y yo le dije, mira, lo que está pasando aquí no puede ser, ¿cierto? Entonces tienes dos opciones, o cierras o trabajas ya para pasar esta situación que tienes acá. Entonces esta persona hizo la llamada necesaria, suspendieron actividades y en 1 hora y media pudieron pasar esa situación que casi les ocasiona una medida sanitaria de seguridad. Entonces, el problema se tenía, no se había hecho algo
pero al momento de llegar la visita de la autoridad sanitaria, esta persona, como el encargado o como el líder, cuenta con todas las herramientas, cuenta con el personal, se hacen los diferentes controles y se saca adelante ese paso. Hola, preguntas al final. Sí, o ya tú verás si abres el espacio de acuerdo a lo que estés manejando. Pues Sí, no sé si tengan algunas preguntas para ir resolviendo. o que las vayan escribiendo en el chat y luego se recopilan ese para el final. Sí, Les recuerda que yo les dije que una foto, entonces, la visita de inspección, vigilancia y control que nos hacen a nosotros es una foto de ese día, de cómo está nuestro establecimiento ese día. Sí, una foto. ¿Y qué es una foto? ¿Cierto? Una foto es que yo llego, tomo un registro de lo que estaba en ese momento. Eso es lo que se evalúa al momento de llegar a cada uno de los establecimientos. Y las fotos que ustedes ven aquí son con sentido pedagógico, pues por obvia razón no se puede decir los lugares o el lugar, ¿cierto? Pero precisamente se ve que no estamos cumpliendo. En el primero tenemos un espacio donde se almacenan diferentes carnes, pues obvio el estado de el refrigerador y obvio cada uno de los alimentos que están almacenados no está eh, cubierto y protegido. Y en el otro vemos que aunque están separados, que aunque están mucho mejor que la imagen anterior, pues tampoco están tapados. Entonces la pregunta es, ¿están listos estas personas o estos establecimientos en las siguientes imágenes? Listo. Acá vemos que esto es chorizo. Y precisamente vemos que este ya está seco. Antes esto era muy normal, antes, pero desde que entró en vigencia, ¿cierto? O mejor dicho, desde 2018 en adelante, pues dice que ninguno de estos alimentos podía estar expuesto, tenía que estar dentro de su espacio refrigerado o congelado según el caso. En este de acá fue un decomiso que se hizo de un expendio de carne en pleno diciembre y además la carne que estaba allí era ilegal y estaba dentro del baño. No presentaba factura. Y esta de acá es la misma, ese día, ¿cierto? Se decomisaron 324 kilos de carne en vísperas de un 24 de diciembre. El señor se enojó, más lo único que estábamos haciendo nosotros era el deber de ir a hacer la visita, más cuando ya se les había avisado. Y en ese momento estábamos en la transición, ¿cierto? Para el cumplimiento del decreto 1500-2007. Esa visita fue como en 2017. Que tenemos que estar listos en todo tiempo, sí, tenemos que estar listos durante todo tiempo. Se le hizo un decomiso y se le hizo un cierre, infortunadamente. Listo, en este de acá es una panadería, este es el área donde hacen todo lo que tiene que ver con repostería. Esta es de un lugar que vende pollo asado y este es, como se puede observar, un pepino en descomposición y conformación de hongos. Para que un pepino le dé todo ese hongo se necesita mucho tiempo. Entonces, en cualquiera de estos tres, ninguno de nosotros estábamos listos. En cualquiera de estos tres, no había, ¿cierto? El tener la responsabilidad, tener la obligación de, simplemente habían deberes. Recuerde que las fotos que usted va a ver aquí son con objetivo pedagógico. Entonces, objetivo de la visita. A mí me encanta este que está acá. Yo les dije, ¿los inspectores de sanidad de la autoridad sanitaria saben a colocar verdes? Sí. Así es que nosotros casi siempre salimos o salíamos, ya yo no lo ejerzo, ¿cierto? Pero precisamente cada vez que uno sale, pues sale precisamente a otorgar un concepto sanitario favorable. Entonces aquí dice, a eso salen los inspectores de sanidad a verificar que el establecimiento obtenga el concepto favorable. Pero ¿cómo hago yo para obtener el concepto favorable? Pues simplemente
¿cierto? Como lo decíamos al principio, debo de enterarme cuáles son los requerimientos, cuáles son las exigencias, qué es lo que dice la normatividad para precisamente obtener el concepto favorable. Hermano, ¿y por qué arrancaste por este y no por el principio? Arranco por este porque eso es lo que nosotros, todos los inspectores de sanidad, o cuando se está desde la Secretaría de Salud, se hace la programación, ¿cierto? Es el objetivo, que todos tengan el adhesivo de color verde. El adhesivo de color verde te dice que no te va a volver a visitar hasta dentro de un año y que precisamente tienes todo en regla. Entonces dice por acá, en azul, verificar condiciones. Entonces, cuando se hace la visita, debemos de tener todas estas condiciones locativas, sanitarias, equipos, utensilios, en muy buenas condiciones, en buen estado, que nuestros procesos cumplan con lo que dice la normatividad, si las políticas de la empresa es usar el tapaboca, si es el uniforme con la rayita verde, la rayita roja, la rayita azul, hay que tenerlo, ¿cierto? Que nuestros manipuladores conozcan todo lo que tiene que ver con los requisitos higiénicos, las buenas prácticas de manufactura, súper importante está aquí, que son todos los cronogramas. Cuando uno tiene cronogramas, la incidencia en los errores son mínimas. Los formatos, que los formatos estén al día, generalmente los formatos se llenan un día, a los 2 días no se llena, vuelve y se llena. Y esta es una parte muy importante a la que siempre hacíamos mención, los programas. Infortunadamente ni siquiera el plan de saneamiento básico está construido en algunos establecimientos. No en todos, porque ya hay muchas personas muy juiciosas. Pero el tener construido los programas me puede reducir hasta en un 70% los riesgos, el albergue de plagas y precisamente que mis condiciones de inocuidad sean cero. Evaluar según el acta del IBC, claro que sí. Entonces yo debo de saber el cumplimiento de la norma o yo debo saber qué es lo que me que exige la norma. Debo de saber qué me pide cada ítem, desde el ítem 1.1 o en el bloque 1, ¿cierto? Hasta el ítem 5.6 hablando de preparación de alimentos. O en el acta de carnes, desde el bloque 1, ¿cierto? O hasta el bloque 6, que el bloque 6, el último que habla sobre las condiciones del área donde yo hago todas las actividades secundarias o el despojo, ¿cierto? En esta parte verificamos las condiciones de inocuidad. ¿Y qué es inocuidad? Que precisamente todos mis procesos sean seguros, de que mis manipuladores estén entrenados y capacitados, ¿cierto? Para manejar esas buenas prácticas de manufactura, de recibir la materia prima antes de entrar al establecimiento, de precisamente hacer el saneamiento de toda esa materia prima, de la papa, eh, de la zanahoria, de la cebolla, ¿cierto? Y cuando se me hace esta evaluación, según el acta, pues va a haber un mejoramiento al 100%. Ser evaluado, obvio. Cada vez que me hacen la visita, ¿cierto? Soy evaluado. Y precisamente, ¿cierto? El acta dice que de 0 a 59.9 el concepto es desfavorable. Se aplica una medida sanitaria de seguridad y pues infortunadamente no se va a poder seguir procesando alimentos. Que de 60 a 89.9 es favorable con requerimientos. Es el adhesivo de color amarillo, el cual dice que tengo unas buenas condiciones y que estoy en proceso de mejorar todos aquellos aspectos calificados en el ítem con intermedio. Y favorable es cuando saco un puntaje entre 90 y 100. Que hermano, pero es muy difícil llegar al 90. No, no es difícil. Nada es difícil. Simplemente hay que estar trabajando continuamente, hay que mejorar continuamente. Y precisamente de ahí la información tanto en la web como en la Secretaría de Salud y también con aquellas entidades o personas que trabajan como asesores. Entonces dice por acá, ¿qué aspectos califica el acta de inspección de visita? Entonces esta es un acta de preparación de alimentos. Yo les dije que íbamos a mirar el tema del acta. Entonces yo aquí simplemente me enfoco en aquellos ítems que valen más. Entonces en edificación e instalaciones, todo el bloque vale el 10%, pero el ítem
1.4 es el 4%. Y el ítem 1.4 habla de todo lo que tiene que ver con los baños. Entonces, si yo tengo el baño cumpliendo con todo lo que dice las exigencias de la norma, ya tengo un 4% asegurado. En equipos y utensilios, dice que ese bloque vale el 12% del bloque. Y el ítem que más vale es el 2.2, que vale un 7%. Entonces, si yo sumo 4 más 7, tengo un 11%. Ya, asegurado y ganado. El bloque 3 sale del personal manipulador de alimentos. Todo el bloque vale el 20% del bloque. El 20%, ya aquí en adelante, esos valores empiezan a aumentar. Y el ítem 3.1 y 3.7 valen el 7%. El bloque número 4 son requisitos higiénicos y este vale el 25%. Y los ítems que más valen es el 4.2 el 9, el 4.3 el 7, el 4.5 el 5%. Sumando este con este tengo el 45. Y si le sumo 7 por acá, 58. Y si le sumo 4 por acá, 56. Entonces ya si tengo estos, tengo un 56%. Después vengo al bloque 5, que dice saneamiento. Y este vale el 33% del bloque. El ítem 5.3 vale 9%. Y el 5.1 y el 5.7 vale el 7%. Entonces, simplemente con tener los bloques 3, 4 y 5 cumpliendo en un 100%, yo tengo 20, 25, 45 y 3, 48 y 30, 78. Solamente teniendo el bloque 3, 4 y 5 completos, tengo el 78%. O sea que ya voy en un aceptable con requerimientos. El acto se califica de la siguiente manera. A. El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos descritos en el instructivo. A de aceptable, ¿cierto? Es la máxima calificación, ¿cierto? Las condiciones del establecimiento son las mejores, todo está muy bien y hay seguridad en todos los aspectos, en todos los procesos, personal entrenado y capacitado. Germán, eso cuesta mucho. Yo no sé qué es costar mucho, pero lo que sí sé es que allá afuera hay gente que se preocupa todos los días. Hay gente que quiere sacar el adhesivo verde y hay gente que trabaja todos los días para vender sus productos y precisamente tener eso. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como aquellos que recibimos el acta? Simplemente estar preparados, prepararnos todos los días, asesorarnos, buscar la información, leer y entrenar y capacitar por sobre todo al personal manipulador o talento humano. ¿Listo? Entonces, A de aceptable, AR aceptable con requerimientos. ¿Cierto? Que es la calificación intermedia. Esta es la más alta y esta es la intermedia. El establecimiento cumple parcialmente los requisitos descritos en el instructivo para el aspecto a evaluar. Entonces decimos acá que hay varios ítems por mejorar. Decimos que todo está bien y decimos que hay seguridad por mitades. Entonces hay unos procesos que están bien y otros que se deben de mejorar. Y es la calificación inaceptable. El establecimiento no cumple ninguno de los requisitos descritos en el instructivo para el aspecto a evaluar. Hay un incumplimiento, o sea que de hecho se da un incumplimiento es porque precisamente hay fallas. Y esas fallas precisamente vienen con tiempo. Entonces es esto a lo que se le debe trabajar antes de que llegue. Pero precisamente todo esto se trabaja siendo disciplinados, teniendo cronogramas, teniendo ese conocimiento de cómo están los procesos, de cómo están las áreas, de cómo están los espacios, de cómo está la materia prima. Si en materia prima sí llega con esa buena calidad, si las personas sí realizan esos procedimientos de limpieza y desinfección. Si Andrés no vino el día de hoy, entonces que Marta lo reemplace. No se hacen correctamente algunos procesos o los procesos o el proceso para ese incumplimiento en ese ítem que fue evaluado con inaceptable. Y no hay seguridad. Crítico. Entonces todos los ítems del acta en su parte derecha tienen una C. Y dice que el aspecto a evaluar afecta la inocuidad de los alimentos. Se debe aplicar una medida sanitaria de seguridad e impide que el establecimiento funcione. Entonces dice que la inocuidad es cero. El establecimiento no puede operar. Y en última se le aplica una medida sanitaria de seguridad. Entonces,
Se lleva a los establecimientos, se aplica una medida sanitaria de seguridad y la gente quiere levantarla al otro día. Entonces hay que tener muy en cuenta de que precisamente la medida sanitaria de seguridad se aplica porque hay un factor de riesgo, porque precisamente ese riesgo o esa condición es crítica, es tan gigante que precisamente el establecimiento no puede funcionar, no puede operar en las condiciones normales. Ahora venimos al acta de carnes. El acta de carnes, el bloque 1, edificación e instalación, vale el 10%. Nuevamente, el ítem 1.4, que es todo lo relacionado con el baño, vale un 3%. En equipos y utensilios, el bloque vale el 12%. El ítem 2.2 es el que más vale, que vale el 6%. El personal manipulador, el bloque vale el 22%. El ítem 3.1 y 3.3 vale el 6%. Requisitos higiénicos vale el 24% del bloque, el ítem 4.4 vale 7% y el 4.1 vale 6%. El de saneamiento, el bloque vale el 28% y el 5.4, 5.1, 5.4 y 5.5 vale el 6%. Entonces, tanto como el acta de preparación de alimentos, y así sucede en cualquiera de las actas, como el acta de carnes, a medida que se va avanzando, ¿cierto? En los bloques, que se pasa del 1 al 2, al 3, al 4, etcétera, el porcentaje de cumplimiento va aumentando. Entonces, mira que con solamente tener el 3, el 4 y el 5, ¿cierto? Funcionando, tienes 22, tienes 46, 52, tienes 72 puntos. Y el último bloque es el de actividades secundarias, que vale el 4%. Pues se puede decir que es el de los que menos vale, pero hay que hacer una aclaración. Este vale el 4% y es el área o el espacio donde se hace el desposte de la carne o el desprece. Entonces, sí o sí, si este es un expendio de carne y hace desposte, obligatoriamente esta parte la debe tener. Por eso la coloco en rojo. Entonces aquí hay 22, hay 20, 40, 60, 68, 72, 76. Aquí hay 80 puntos. Mal contados. Dice, los programas valen poco, solamente el 10%, pero qué importantes son. En el bloque 4, si los programas funcionan, ya tienes un 20% fijo. El estado de equipos y utensilios tiene un valor considerado, 11%. Y el estado de salud y prácticas higiénicas vale un 12%. Con estos tres aspectos fijos tienes un 45% asegurado. El factor fundamental y para resaltar, los programas redactados e implementados solamente valen el 10%. Entonces, en esta parte, cuando nosotros nos auditan, muchas veces nosotros no tenemos los programas, ¿cierto? Apenas son un 10%, pero de ahí se desprende un montón de cosas. Entonces dice, si usted ha hecho los programas, debe tener infraestructura, ok. Equipos de frío y sus registros, ok. Condiciones de equipos, ok. Manipuladores entrenados, capacitados y conocen los límites de desviación. En esta parte de conocer los límites de desviación, hablamos de que precisamente saben que la temperatura es fundamental, saben de que hay que llevar unos registros de temperatura, saben de que todo lo congelado se debe vender congelado, entre otros. Entonces, uno de los aspectos de los cuales más pecamos a la hora de recibir la visita de la autoridad sanitaria en los expedios de carnes es que el personal manipulador, no todos, no están entrenados, no están capacitados y no conocen precisamente esos factores de riesgo como es la temperatura para todos estos productos y la cadena cárnica o la cadena de frío. Trazabilidad, etiquetado y rotulado, perdón, y manejo de temperaturas, ok. Calidad del agua, residuos sólidos y líquidos, control integral de plagas, limpieza y desinfección, ok. ¿Y saben por qué? Porque precisamente todos esos programas llevan formato para diligenciar y todos esos formatos se diligencian todos los días. Entonces, cuando a mí me auditan, ¿cierto? Y yo tengo mis formatos al día, es porque mis programas también están al día. Es porque mis programas corren
por completo. Es porque todo ese tiempo que yo le invertía a esos programas, ¿cierto? Lo estoy aplicando. Y ahí ya tengo al menos un 4% ganado, ¿cierto? O sea que realmente mis programas sí son muy importantes. En el tema de expendio de carnes, son 9 o 10 programas, creo que son 10. Y si yo los tengo, pues mi expendio de carne, pues al momento que voy a recibir la visita de la autoridad sanitaria, voy a tener una calificación mucho más alta. Bueno, entonces por acá precisamente vemos, ¿cierto? Esta condición de este piso, que para ese momento pues no era, este es un expendio de carne, y que precisamente aquí no había una separación física de la parte donde se exporta con la parte, ¿cierto? Donde se hace el expendio de carnes. Vimos que este mismo establecimiento se le aplicó una medida sanitaria de seguridad consistente en una clausura temporal. Total, este es un restaurante, ¿cierto? En el cual aquí hacían toda la parte de lo que es freír y asar, y que simplemente tenían estos espacios para respirar y acá una puerta. Entonces pues eh, inocuidad no habían condiciones eh, sanitarias, tampoco miden ustedes las paredes, y un techo de zinc. Entonces, por obvia razón, la persona que estaba ahí, pues, ya estaba del calor. Entonces, dice por acá, me voy a enfocar en los que más valen, porque ahí es donde está la diferencia con respecto a los demás ítems evaluados. Entonces, lo que yo quiero mostrar es que precisamente dentro del acta hay unos aspectos, hay unos bloques que más valen, y que precisamente yo me puedo enfocar en ellos, ¿cierto? Sin querer decir que los otros no sean igual de importantes. Entonces, aprender, conocer, saber, manejar como auditado dónde están los puntos más relevantes, los bloques que más porcentaje de calificación tienen, es gratificante. Pero precisamente no, yo no me puedo enfocar solamente en los que más valen. Todos los bloques o todos los puntos son son igual de importantes. Todos esos que ustedes ven acá. La diferencia del acta de carnes con esta es simplemente que el acta tiene esto. Entonces, como lo dice acá, no puede haber bloque 5 sin el 1, no puede haber bloque 4 sin el 3, no puede haber bloque 2 sin el 4. Todos están conectados entre sí. Y precisamente quería hacer esta diferencia porque muchas veces nosotros nos enfocamos y nos enfocamos mal. Precisamente debemos pedir ayuda, debemos de saber qué es lo que me ocasiona esas condiciones por la cual puede incurrir en una falta grave y que me puede ocasionar una medida sanitaria de seguridad. Entonces, todos los bloques están interconectados y todos son igual de importantes y a todos hay que trabajarles día a día. Como toda auditoría, ¿cierto? Esta tiene un tiempo. Entonces dice por acá, toda auditoría o visita tiene un tiempo determinado. Se espera hasta finalizar la visita por un registro sanitario, un certificado médico, la Cámara de Comercio u otro. Entonces muchas veces nosotros como auditados no tenemos el registro sanitario del producto nuevo. Entonces, mientras nosotros estamos en la visita, nuestro deber es proporcionar toda esa información. Que no tengo el certificado médico o que precisamente se los mandé a hacer hoy. Mientras usted está haciendo el dictado, mientras tiene el tiempo de la visita, tiene permitido que llegue esa información. Entonces, muchas veces nosotros esperamos hasta el último momento, hasta antes de firmar, el certificado médico no llegó, o la Cámara de Comercio no llegó, pues la Cámara de Comercio no tiene tanta implicación, pero algunos otros sí. Entonces, simplemente la calificación se va a ver afectada en esa parte. El auditado debe apartar tiempo y espacio para atender a la autoridad, la auditoría o la visita. Entonces, también se llega y precisamente la persona está ocupada. No hay más quien lo atienda, si solamente tiene que ser, no sé, el administrador. Entonces, desde ahí hay un retraso de la auditoría, desde ahí hay un retraso en la visita. Y precisamente, si yo no sé dónde están todos los documentos o todos los procesos, pues voy a incurrir simplemente en un retraso. Entonces, yo como auditado debo de sacar el tiempo necesario para poder atender la visita.
Todos los documentos de la actividad comercial deben estar en el establecimiento auditado. Entonces muchas veces se encuentra de que va uno al supermercado, no, es que no los tengo aquí, los tengo en el apartamento. Ah, bueno señora, entonces la esperamos hasta que se acabe la visita para que traiga. Entonces en algunos momentos, ¿cierto? Las personas muy juiciosos y muy aplicados traen los documentos pertinentes. Durante el tiempo que dure la visita, todo es objeto de evaluación. Entonces muchas veces las personas creen que porque ya se acaba de hacer la inspección visual y llegó algo, ejemplo, los lácteos, ¿cierto? Entonces estamos ahí haciendo la revisión y resulta que los lácteos ya llevan 15 minutos sin refrigeración y eso empieza a descomponerse. Entonces recuerde que cuando nosotros somos auditados, absolutamente todo lo que pase en ese momento, desde que se llega a hacer la auditoría, es objeto de evaluación, ¿cierto? Muchas personas dicen, Germán, ¿y ustedes por qué no avisan cuándo se hacen las visitas? Las visitas, como lo decía la resolución 229 del artículo 11 en el punto A, son misionales. Y todo lo que tiene que ver con los procesos misionales no se avisa. Pues acá en Sudamérica no se avisa. En Estados Unidos, en Europa, sí se llama a las personas y les dice, vea, voy a ir este día y usted sí o sí ese día debe de estar. En Colombia no. Bueno. Este, eh, Dentro de todo lo que hemos visto cuando somos auditados, no sabemos o no tenemos en cuenta algunos espacios o partes que nos escapan para todo lo que tiene que ver con las plagas. Entonces, yo saqué eso. Entonces, los espacios perfectos para plagas, ¿cuáles son? Bajo el lavamanos. Bajo el lavamanos hay oscuridad. Y siempre donde hay oscuridad, hay probabilidad de que llegue cualquier plaga. Entre ellos, lo más probable, las cucarachas. Tuberías con paredes rugosas o huecos. Todo lo que tenga humedades. Mis queridos invitados que están aquí, todo lo que tenga que ver con humedades es probabilidad para que cualquier plaga llegue. Todo lo que sea oscuro. Por eso, de ahí la importancia de que todo lo que sea oscuro, iluminar. Madera deteriorada, contaminada. Esta misma, ¿cierto? Con excremento y orín de eso. Entonces dicen, yo mandé a fumigar, o nosotros como auditados mandamos a fumigar, pero mandamos a fumigar y no quitamos el excremento y el orín de esta. No buscamos los espacios oscuros, no buscamos los espacios calientes. Y precisamente allí es donde se da el anidamiento y la formación de todas estas plagas. Espacios entre madera y pared, esos pequeños espacios que quedan por allá, y más si son oscuros, y más si es la bodega, y más si es el cuarto útil o el cuarto del olvido. Todo lo que sea madera, madera, ¿cierto? Espacios con oxidación, elementos en desuso, también esto es uno de los que habitualmente se encuentra y nosotros como auditados debemos de precisamente evitar todo lo que sean elementos en desuso y metales deteriorados. Ustedes se podrán preguntar, pero Germán, no estás contando nada nuevo. Yo les estoy contando todo lo que hemos recopilado y todo lo que se ha hecho durante todo este tiempo. Y precisamente todo lo que está aquí son los factores más relevantes e importantes e incidentes a la hora de ir a hacer una revisión y los que son los ocasionadores de que precisamente haya plaga. Entonces, si ustedes miran todo esto, aquí hay falta de qué? Pues precisamente hay falta de programación, de coordinación, de disciplina y de limpieza y desinfección. Entonces nosotros como auditados, sí o sí debemos de meterle todos los días de nuestras vidas, cuando abrimos nuestra actividad, cuando tenemos un emprendimiento o cuando ya pasamos de ser un establecimiento comercial a formar una empresa, a todos los procesos que son con limpieza y desinfección, todo lo que es cronograma, todo lo que es orden, todo lo que es organización. La disciplina y el orden llevan a que absolutamente no haya ningún rastro de plaga. Y en últimas, si usted realmente tiene una condición desfavorable con las plagas, pues la normatividad le autoriza a que llame a una empresa que esté, ¿cierto?, certificada y que esté avalada, ¿cierto?, por el ente respectivo para que le haga el respectivo control químico.
Todo esto es lo que no se debe tener y evitar el ingreso, anidamiento, propagación de cucaracha especialmente. Listo, entonces las cucarachas es uno de los problemas más grandes que se encuentran a la hora de realizar las visitas. Espero que estas cucarachas muy bonitas que me encontré por ahí les gusten. Otros aspectos, toma corrientes flojos, cableado expuesto, cajas eléctricas desajustadas, oxidadas. Mira, a veces a nosotros se nos olvida que por allá tenemos una caja eléctrica que no se usa, que está con la tapa caída y que está oxidada. Y entonces es un lugar oscuro y cuando nosotros prendemos, de una salen las cucarachas, se les saluda a uno como autoridad sanitaria. Y las personas se enojan que porque el lugar simplemente tiene las cucarachas ahí. No, es que la normatividad dice que en el lugar no debe haber cucarachas. Las cucarachas han considerado plagas y es un factor de riesgo. Canaletas expuestas y contaminadas con suciedad y excremento de ellas. Acuérdese lo que yo le dije, donde haya excremento y orín de estas y usted no haga todas las acciones de limpieza y desinfección, las cucarachas van a volver, porque precisamente ese es el requisito para que ellas estén ahí, que aquellos estén desprotegidos, que estén incrustados en madera. Entonces también muchas veces los encontramos incrustados en madera y esa madera deteriorada. Pues la que yo me conseguí en la web es esta que está muy bonita, muy querida, incluso con esta canalética por acá. Pero en algún momento nosotros nos olvidamos, descuidamos y precisamente tenemos madera, tenemos esto está desajustado y si en algún momento por aquí se metió un bicho, téngalo por seguro que ahí se le va a volver eso unido. Todo con madera es un factor de riesgo. Y precisamente por eso la normativa dice que la madera no está permitida. Germán, entonces, ¿dónde puedo yo tener madera? Lo ideal es que usted no tenga madera en ninguna parte. Y sobre todo, no tenga madera, ¿cierto? En esos procesos que implican alimentos o en las operaciones con alimentos. Entonces, ¿dónde yo puedo tener madera? Pues puedo tener madera en la barra, puedo tener madera en la oficina, pero en todos los demás procesos no puedo tener madera. Leer la etiqueta. Entonces, leer la etiqueta es súper importante. Entonces dice, los productos químicos, identificar lo que puedo mezclar y lo que no puedo mezclar. Saber qué jabón, ¿cierto? Me sirve. En la medida de lo posible que este jabón sea líquido. Entonces aquí muchas veces nosotros, y lo digo con mucho respeto, compramos los jabones más baratos. No se trata de comprar los jabones más baratos, se trata de comprar un jabón, ¿cierto? Que le sirva para la necesidad que usted tiene. Me sirve para el tipo de suciedad o grasa que maneja en la actividad económica. Recordar que hay jabones especiales. No es la misma suciedad o carga bacterial de un restaurante, ¿cierto? A una panadería o a un expendio de carne. El expendio de carne se maneja grasa y sangre, mientras que en un restaurante solamente se maneja grasa. Pero la grasa que se maneja en el restaurante no es la misma grasa que se maneja acá. Acá hay la grasa directamente de la carne y esta puede ser la grasa de las frituras, ¿cierto? Entonces, de aquí a acá precisamente también hay esos jabones especiales, ¿cierto? Minimercado, etcétera. Germán, entonces me están mandando a comprar jabones especiales. No, yo no le estoy mandando a comprar jabones especiales. Le estoy diciendo que para cada necesidad, ¿cierto? Hay un agente químico o hay una sustancia de estas que le puede servir, le va a ayudar. También existen los desengrasantes. De ahí la importancia de saber lo que dicen las CPT. ¿Qué son las CPT? Las fichas técnicas. Aquí voy a hacer un alto. Infortunadamente la gente compra, y lo digo con mucho dolor, ¿cierto? El producto más barato, pero ni siquiera lee lo que dice la ficha técnica, ni siquiera lee lo que dice la parte de atrás, ni siquiera sabe que hay una ficha técnica. Entonces, si usted me está escuchando el día de hoy, sepa que absolutamente todo lo que está en el mercado, casi la gran mayoría de los productos en alimentos, de limpieza y desinfección, productos químicos, plaguicidas, tienen una ficha técnica. Y en esa ficha técnica le dan toda la información que usted necesita, ¿cierto? Para saber dónde lo almacena, qué pasa si se derrama, qué pasa si le cae en un ojo, qué pasa si le cae en una mano, cómo son los cuidados que debe tener al hacer las diluciones, si lo debe diluir en agua caliente, en agua fría, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quiero comprar o deseo realmente hacer la inversión y poder contrarrestar efectivamente todo lo anterior. Entonces, cuando yo llego y hago esto con la ayuda de la ficha técnica, Germán, es que yo no sé dónde conseguir la ficha técnica.
Entonces, no le voy a hacer por publicidad el de uno, pero en el de uno le da la ficha técnica. En los otros ARAS y en los otros también le dan la ficha técnica. Entonces, usted va, compra y lo pide. O también en Internet están a disposición. El uso de las tecnologías o de todas las herramientas web ha facilitado mucho hoy en día todo este tema de poder conseguir la información. Y precisamente acá vemos un jabón, un desinfectante cualquiera, y el usuario leyendo la ficha técnica. ¿Qué ha funcionado para la erradicación? ¿O qué nos debe funcionar para la erradicación? Erradicación a nosotros como aquellos que vamos a recibir la visita. Lo primero es limpiar y desinfectar absolutamente todo, todo, todo. El 100% radica aquí, el 100% de que no haya ninguna plaga, el 100% de que no me llegue esos malos olores, radica en yo hacer una limpieza, una desinfección adecuada. Segundo, concentraciones adecuadas con agentes de limpieza y desinfección. Nuevamente volvemos aquí a leer las fichas técnicas. ¿Se acuerdan que al principio había que dos definiciones que no tenían, dos conceptos que no tienen definición y que era tiempo y leer? Entonces aquí está nuevamente. Debemos de tener tiempo para leer. Debemos de tener tiempo para leer absolutamente todo. Todo lo que sea en cuanto a los productos y en cuanto a lo que dice la normatividad o en cuanto a lo que dicen que me van a auditar a mí y lo que yo debo de tener como responsabilidad en el momento que llegue la autoridad sanitaria. No hacer mezclas desconocidas. Si yo no sé lo que debo de mezclar, pues entonces simplemente no lo mezclo. Si no sé, pregunto. Pero casi siempre cuando llegamos a este establecimiento, no es que Juanita lo hace así. Y Juanita lo hace así y lo hace mal. Y Juanita lo ha hecho así toda la vida y toda la vida lo ha hecho mal. Y aquí lo que están haciendo cuando hacen estas mezclas peligrosas es que se les pueden generar vapores y esos vapores se les pueden meter por la nariz. Y si usted no lo sabe, hasta se puede desmayar. Entonces muchas veces que mezclamos vinagre más agua, ¿cierto? Entonces cuando llegamos preguntamos y me muestra la ficha técnica del vinagre o me muestra donde dice que ese vinagre que usted usa es para hacer desinfección y precisamente es un vinagre comercial, es vinagre de uso culinario. Entonces, esto no está. O el detergente más el desinfectante, esas mezclas allá peligrosas. Y aquí lo que está haciendo es desperdiciando el dinero. Entonces, mezcle sustancias conocidas y por favor, asesores. O tenemos que mezclar las sustancias conocidas y asesorarnos. Entonces, cada una de estas personas o cada una de estas empresas que venden estos productos tienen esos canales de WhatsApp, porque ahora ya todo se hace por WhatsApp y te mandan la ficha técnica. Cuarto, mueva todo, mueva equipos, canastillas, revise por detrás de estos, agáchese y sobre todo verifique que se hizo la actividad. Entonces muchas veces nosotros simplemente no verificamos que la actividad, en el momento que se va a descargar el computador, que la actividad, ¿cierto? No se hizo. Entonces yo puedo delegar y después de delegar tengo que sí o sí verificar que la actividad se realiza. Porque si yo no verifico al otro día, soy auditado y precisamente poseo cualquier condición de inocuidad, poseo cualquier anidamiento, tengo por allá un espacio oscuro, tengo por allá un espacio caliente, se me entró un ratón y crió, porque cuando llega la autoridad sanitaria pasan un montón de cosas, pues muy probablemente esa auditoría usted no va a obtener buenos resultados. Entonces, siempre debo de verificar que la actividad se hizo. 5. Saque todo lo que sea de madera. Yo lo coloqué aquí en negrilla, por favor hágalo porque realmente todavía se encuentran establecimientos donde la gente desconoce que la madera no debe de ir. La gente infortunadamente pues simplemente se quedó con información, una información errónea, y
Simplemente todavía tiene madera, todavía tiene esa separación de madera, todavía tiene esas alacenas en madera, las puertas de madera, esas puertas que son, no sé si eso se llama como eso que se despedaza cuando le echan agua, que recubre los lavaplatos, las alacenas, y todo eso simplemente sirve de espacio para albergar cualquier plaga. 6. Busque información fiable, segura y adecuada. Busque información fiable, segura y adecuada. Busquemos, porque yo estoy hablando como papel de que soy auditado, ¿cierto? Entonces, de buscar información fiable, segura y adecuada, ¿dónde? Como los de la Secretaría de Salud, llamando a la Secretaría de Salud, buscando información en Internet, llamando a alguien que tenga también un negocio. De ahí precisamente la importancia de que se conozca con los señores de su alrededor. Y también en últimas, una que yo siempre he recomendado es que usted pueda, ¿cierto?, utilizar el agua caliente en los espacios, en los procesos, en los pisos. El agua caliente es completamente súper buena para evitar cualquier contaminación o que se le llegue cualquier plaga. Listo. Entonces, por acá tenemos un pedacito de normatividad. Dice, la Ley Novena de 1979 en el título 5 habla de alimentos. Imagínense, Ley Novena del 79 dice, antes era muy bueno porque antes todos confiábamos y la gente hacía. Ahora también confiamos y algunos hacen. Los establecimientos comerciales e industriales a la vez cumplirán con las regulaciones establecidas para uno y para otro. Entonces, mire que desde 1979 están las regulaciones establecidas para uno y para otro. ¿Quién es para uno y para otro? Para mí como, ¿cierto? El auditor y para usted que va a ser el auditado. Solamente los establecimientos que tengan licencia sanitaria podrán elaborar, producir, transformar o fraccionar. Solamente los que tengan licencia sanitaria, pues antes, ¿cierto? Se hablaba de una licencia sanitaria. Ahora simplemente, pues usted hable su actividad, ¿cierto? Y usted tiene un tiempo prudente para tener todo en regla. Y después de eso, la autoridad sanitaria debe ir a revisarlo. Pero entonces muchas veces ni siquiera sabemos cuáles son los documentos que debemos tener y ni siquiera sabemos en qué momento podemos realmente funcionar con una actividad comercial. Medidas de seguridad. Perdón. Artículo 576. Germán, ¿por qué traes esto? Porque estas son las medidas de seguridad que casi siempre aplica la autoridad sanitaria y las personas se enojan. Entonces, simplemente es para recordarlas acá. La clausura temporal del establecimiento, que puede ser total o parcial, precisamente cuando hay factores de riesgos, ¿cierto? Asociados a la inocuidad o asociados a que la actividad comercial no pueda funcionar. Suspensión parcial o total de trabajo o de servicios. Entonces se suspende una parte de ese establecimiento y esa parte no puede trabajar hasta que precisamente sea adecuado o controlado. El decomiso de objetos y de productos. Acuérdese que cada procedimiento que le hacen a usted le deben de dejar un documento y que usted lo debe firmar. Entonces nosotros como auditados, ¿cierto? Fuera de que firmamos el acta, cuando nos hacen alguno de estos medidas, también se debe firmar otro documento. La destrucción o desnaturalización de artículos o productos, si es del caso, ¿cierto? Destrucción o desnaturalización también es una medida sanitaria de seguridad. La congelación o suspensión temporal de la venta o empleo de productos y objetos, mientras se toma una decisión definitiva al respecto. Entonces, en esta parte, dependiendo de, o usted se puede quedar con ellos, ¿cierto? O la autoridad sanitaria se los lleva, los suspende, y digo, es quedan congelados hasta que precisamente haya un veredicto final y se pueda decir si se entrego o no lo entrego o se mira que se puede tomar. Dice, parágrafo, las medidas a que se refiere este artículo serán de inmediata ejecución, tendrán carácter preventivo y transitorio y se aplicarán sin prejuicio de las sanciones a que haya lugar. Entonces dice que todas estas medidas son de carácter preventivo, son transitorias y se aplican sin perjuicio. Pero las personas o nosotros los auditados no entendemos de que todo lo que hace la autoridad sanitaria es por prevención, de que precisamente se hace una clausura temporal total por prevención. Sí, nosotros vamos a perder dinero, sí. Y la implicación que tiene, ¿cierto? Cuando de pronto a tu establecimiento las personas se intoxican o la implicación que tiene si no solamente se intoxican, sino que llega a haber un caso mucho más deplorable.
Entonces, acuérdese que la visita que hace la autoridad sanitaria o el inspector de sanidad siempre tiene un carácter preventivo. La resolución 254/2023, ¿cierto? Que decía que usted puede ajustar eh, el etiquetado nutricional frontal y advertencia en las etiquetas antes de los 6 meses, como lo decía por allá la norma, y que decía que a partir del 15 de junio de este año, todos los alimentos envasados y empacados que no cumplían con esta normatividad, que es la nueva, que es la que tiene que ver con todo lo de exceso de azúcar, exceso de grasa, exceso de sodio, y el otro que creo que es de edulcorantes, ¿cierto? Que si usted no los había cumplido, pues usted solito como empresa los debía retirar y que usted, persona de su establecimiento, pues no lo debía comprar. Entonces, y Germán, ¿y cómo hago yo para enterarme de esto? La única forma de usted enterarse de esto es ver noticias, es estar pendiente de su Secretaría de Salud y confiar de la presunción de la buena fe, porque aquí no hay nada más. Si usted no está enterado de eso, pues incurre en que cuando llegue la autoridad sanitaria a hacer la visita, pues probablemente le haga un decomiso. Pero si yo desconozco la normatividad, ¿qué? Entonces, debo confiar en lo que me dice la autoridad sanitaria. Por eso es que a partir de la entrada en vigencia de la resolución 2674, todos los propietarios o administradores deben saber las exigencias de esta. O sea, todos son todos, a menos, ¿cierto?, de que usted en su establecimiento comercial, en su actividad comercial, tenga un ingeniero de alimentos, tenga un personal de calidad o alguien de calidad, o tenga otro. Entonces, si usted tiene estos tres, usted como propietario o administrador, se salva. Pero si usted no tiene estos tres, usted debe buscar la información. Porque muchas veces la gente esperaba que nosotros llegáramos para crear información e infortunadamente esos establecimientos, ¿cierto? Se les tomaba una medida sanitaria precisamente por el factor de riesgo. Y a partir del 2018, estoy hablando ya del tema de carnes, ya no hay carnicerías sino expendios de carne, ya no hay carniceros sino expendedores de carnes. Entonces, yo hago aquí alusión y decíamos esto, ¿cierto? Porque ya todo lo que son los expendedores de carnes, antes llamados carniceros, tienen que leer, tienen que saber qué es lo que se les va a auditar. Ya el tema de estar sucios, ya el tema de estar con sangre, ya eso no, ya se debe cambiar su uniforme, el tema de su cubrebarba, colocarse la monjita, el tema de su pantalón, que el pantalón y la camisa sean del mismo color, porque la normativa le dice que debe ser uniformado y cumpliendo absolutamente todo lo que le dice la normativa. Y Germán, ¿cómo hago yo para saber eso? Vuelvo y le digo nuevamente con la Secretaría de Salud, buscando información. Usted le da a Secretaría de Salud, ejemplo, Guatapé, y ahí le aparece el nombre de la Secretaría de Salud. Usted puede llamar, ¿cierto? Y le dice, mire, yo necesito información de esto, voy a abrir esta actividad comercial, ¿usted me puede ayudar? Y pues le deben de decir, sí, sí, venga, aquí le doy, mire, denme un correo, o venga por acá, yo le doy toda la información en un papel, etcétera, 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 o por un WhatsApp. Entonces decimos que todos tienen que saber lo que se les auditará durante la visita, y todos somos todos. Bueno, espero que haya sido de total agrado, que lo hayan entendido. Este es el proyecto nuevo en el que estamos para que nos visiten. Se llama expertopanadero.com.co y muchas gracias. Muchas gracias, Germán, por esta charla. Espero que pues, las personas los asistentes están aquí ávidos de preguntas, en el chat hay preguntas. Le solicito el favor al profesor Andrés Caro si nos puede colaborar con lectura de las preguntas para que Germán nos pueda ir respondiendo. ¿Sí? Claro que sí, Polita y todos. Buenas Gracias. noches. Entonces, Karen nos pregunta que cómo proceder en el caso que un funcionario exija tener registro sanitario cuando la norma lo exime por ser un uso gastronómico. Bueno, ante cualquier situación de esas, yo como el auditado debo demostrar que precisamente mi producto, por ser del sector gastronómico, que eso es verdad, ¿cierto? No necesita tener un registro sanitario. Entonces, yo como auditado voy a tener todas las herramientas, ¿cierto? Y precisamente,
si es un producto del sector gastronómico, ¿cierto? Que ese precisamente es una de las discusiones más álgidas que se tiene, pues la empresa me lo debe proveer. O al menos yo buscar en qué parte de la norma está ese pedacito, porque muchas veces es desconocimiento. Eh, Nosotros como autoridades sanitarias debemos de saber y muchas veces en algunos casos se nos pasan unas. Entonces lo que tú debes hacer es precisamente llamar, ¿cierto? A la empresa que te suministre y pues y más que llamar, pues tener las herramientas. Acuérdate que yo hablaba de que precisamente si yo tengo todas las herramientas, mi visita va a salir mucho mejor, mi auditoría va a ser mucho mejor. Entonces, en cuanto a eso, lo único que tú debes hacer es precisamente hablar con la empresa o buscarte ese pedacito si tú sabes, ¿cierto? Que tu ingrediente, que tu materia prima por ser del sector gastronómico no necesita eso y que es libre y que eso es verdad, es simplemente demostrarlo. Muy bien. Y Daniela nos hace dos preguntas. Pregunta que si para las plantas de procesamiento el concepto favorable tampoco vence. Y también pregunta que si el porcentaje de calificación aplica también para plantas de procesamiento. Bueno, dentro de lo último que me enteré que fue hace como un año larguito, sé que el INVIMA está dejando adhesivos y que simplemente en el acta, ¿cierto? Está el concepto que es favorable con requerimientos y favorable, si mi memoria no me falla. Pues la verdad no estoy seguro, no estoy seguro. Pues sé que en establecimientos comerciales están esos tres. Simplemente debo de preguntar porque la verdad me asalta en ese momento esa duda. Entonces, no, pues yo preguntaría y mandaría la respuesta, no sé si alcance a mandar mañana. Mandaría la respuesta más bien el viernes. Pero creo que todavía existe el concepto desfavorable, favorable con requerimientos y favorable, creo. Pero sí ya, pues como no estoy seguro, yo preguntaría. ¿Y cuál era la Bueno, otra? bueno, y por acá, porque Karen Lemos tiene levantada la mano, pero como son dos preguntas de anterior, entonces faltaría una respuesta. Por eso, ¿cuál es Andrés. la otra, Polita? Que no me acuerdo. Que si el concepto favorable vence para las plantas. No, funciona igual. Acuérdate que en la resolución 221 de 2013, ¿cierto? Habla de precisamente que cuando se va a hacer la inspección, el objetivo de la inspección es un concepto. Entonces, todo lo que tiene que ver con la parte de alimentos, el concepto no vence. Ese va a ser su concepto hasta que lo vuelvan a visitar. ¿Qué es lo que uno debe hacer si estamos hablando de plantas procesadoras de alimentos y que son alimentos de alto riesgo? Pues solicitar la visita. El INVIMA tiene muchas ocupaciones y en algún momento llegará. Eso es lo que yo puedo decir, eso es lo que yo conozco desde mi experiencia, porque también en algún momento trabajaba de la mano con ellos. Eh, entonces, si se les ayuda en toda esa parte, el concepto sanitario de ninguna actividad vence. El concepto sanitario es ese hasta que le vuelvan a hacer nuevamente la visita. Karen, tan amable, entonces podrías abrir tu micrófono y hacer tu intervención. Bienvenida. Gracias, Pola. Germán, buenas noches, ¿cómo estás? Germán, yo soy consultora y asesora Ajá, casualmente y me pasó un caso con uno de los clientes en que desde su centro de producción se hace la distribución a los puntos. Y en uno de los puntos llegó Secretaría de Salud y nos hizo decomiso del producto porque no tenía registro sanitario. Pues ya te estoy contando pues ya el caso concreto. ajá. Nosotros incluso mostrándole la norma, diciendo, mira, es que somos, pues, o sea, la norma nos exime el tener un registro sanitario, o sea, no nos quiso, el decomiso se dio incluso. Yo podría alzar una PQR o algo, porque yo sé que en algún momento en el futuro nos irá a llegar una citación a descargos o algo con Karen, respecto a ese decomiso. Karen, mira, lo que yo conozco dentro de ese caso, porque hace poco, cuando hacía la parte como autoridad sanitaria, precisamente yo
Yo elevé la duda a la seccional y en la seccional me dijeron, ellos tienen una planta, sí, ¿cuántos puntos de venta tienen? Y ese lugar tenía, si mi memoria no me falla, creo que eran 8. Entonces me dice la respuesta de la seccional y luego corroborada con el DIMA, que yo creo que te va a servir mucho, es que a partir de X cantidad, pero eso no lo dice la norma. Listo, Karen. Eso no lo dice la norma, pero a partir de cierta cantidad de puntos de venta, sí o sí, el centro de producción debe pedir la visita del INVIMA. Porque precisamente cuando llegué a este lugar, me encontré con varios productos y resulta que no tenían registro sanitario. Entonces resulta que ellos allá hacían sus cortes de carne, hacían sus chorizos, entre otros, y eso no tenía registro sanitario. Entonces, ¿yo qué hice también? Decomisar. Pero, Ah, no. cierto, ya me habían mostrado que tenían, pendiente la visita, ya tenían el radicado de que el INVIMA los iba a visitar. Entonces, pues, yo te hablo porque me pasó y yo te hablo porque lo consulté. Entonces, eso sí pasa. Y acuérdate que cuando a ti te hacen un procedimiento como ese o te hacen una medida sanitaria de seguridad, tú lo que puedes hacer es simplemente corroborar, verificar de que eso sí sea así y ya también, pues, tú haces tu contraparte. Listo, porque no era de concepto, sino de registro, porque el concepto sí ya se había solicitado. Entonces ahí sí había pues como un tema de desconocimiento de la funcionaria en ese caso. En esa parte yo pensaría que sí, es más bien desconocimiento, entonces eso era lo que yo les decía al principio. La experiencia es un factor muy importante a la hora de ir a hacer la visita. No todos pasamos por lo mismo en algunos momentos y precisamente saber a quién llamar o tener la herramienta para buscar la información también es una parte muy importante para no ir a incurrir en esas situaciones, porque acuérdate que cuando los procedimientos se hacen indebidamente, son las personas las que responden, no el funcionario, sino la persona como tal. Listo, Germán, muchas gracias. Ok, Bueno, Germán, hay otra pregunta de Jensi que nos pregunta que si después de la citación hecha por el INVIMA, ¿cuánto tiempo hábil tiene esa entidad para realizar la visita? listo, entonces la resolución 221-2013 habla del sistema de factor de riesgo, ¿cierto? Entonces estamos hablando de un establecimiento comercial. Entonces la normatividad dice que después de un mes, ¿cierto? O un establecimiento comercial. Después de un mes, yo le puedo ir a hacer la visita, porque antes de un mes, eso sería persecución o acoso. No me acuerdo cómo es que se llama eso. Creo que es persecución, ¿cierto? Y si mi memoria no me falla, y también lo puedo consultar, ocurre lo mismo con las plantas de alimentos. Simplemente que acuérdate que todo eso se va colocando de acuerdo al orden en que llegue. Entonces, por ejemplo, muchas veces la gente dice, ah, pero es que pedí la visita hace 2 meses. Sí, pero es que todo va por programación. Entonces, por eso muchas veces no van al mes, a los 2 meses, a veces sí están de buenas y van al mes y medio, a los 3, a los 4. Entonces, de mi experiencia con la seccional, en el área donde yo estaba, que fue toda la zona de Urabá, a una persona se le demoró casi un año para que lo fueran a visitar. Entonces, sí pasa eso. Otra cosa es cuando usted tiene una necesidad más grande, y pues usted coloca ahí que usted tiene su necesidad y simplemente, desde mi experiencia, hacen todo lo posible por ir rápidamente. De eso sí doy fe. Muy bien, y Freddy pregunta que si en un establecimiento de comidas rápidas es necesario sacar muestras de todos los productos y por cuánto tiempo. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así que sacar muestras? No sé si Freddy está acá para que nos pueda aclarar la pregunta. No sé si se refiere a Puede abrir. muestras. Ajá. Sí, él puede abrir el micrófono si lo desea. Freddy aparece como si, sin el icono del sonido. Vamos a mirar aquí abajo si Oh, sí, él no tiene sonido. sí, no sé, entonces. Bueno, esperemos a ver si nos aclara de nuevo.
Porque yo cuando tengo un establecimiento comercial y yo vendo, pues, no sé, él dice que es comida rápida. Yo cuando tengo un establecimiento comercial y vendo comidas rápidas, todos los productos que yo tenga allá, en la etiqueta deben de tener el registro sanitario, primero. Segundo, dependiendo de lo que yo maneje, ¿cierto? Pues, este, no, o sea, lo único que me viene aquí a la cabeza es que todo tenga registro sanitario, debo tener mis programas, debo tener mi programa de trazabilidad, y que todos mis procesos cumplan todo lo que dice la resolución 1221-2013 y la 2674. El tema de lo de muestras, pues no sé a qué se refiere, o se refiere a contramuestras. ¿Será Podría eso? ser, puede ser. ¿Pero está por ahí o qué? No, no creo que, no. Si Aquí es, aparece si un está Freddy Freddy, Hernández. si es Freddy Hernández aparece, Ujú. pero sin el sonido. No, no sé cómo. Bueno, entonces la respuesta que yo tengo para Freddy es que los únicos que deben de tener muestras son los servicios de alimentación, todo lo que son servicios penitenciarios, hospitales, los de las empresas, ¿cierto? Y aquellas empresas, ¿cierto? Que precisamente sea exigencia mínima de tener contramuestras. El tema de establecimientos, no conozco que deban de tener contramuestras y dentro de mi experiencia de los lugares que visité, pues comida rápida no, pues todo se debe tener etiquetado, rotulado, congelado, refrigerado y pues conservar la información precisamente si en algún momento pasa algo para buscar esa trazabilidad y poder encontrar tal vez el origen de la falla o la intoxicación o el acontecimiento adverso ocasionado. Gracias, Germán. No hay más preguntas por acá. Bueno, entonces para Germán, un cálido abrazo, un agradecimiento a todos los asistentes, nuestro más cálido agradecimiento. Este es el espacio, vuelvo y les digo, para ustedes, con ustedes y eh, sí, para que estemos acá y a todos los que están acá como asistentes, pues que los tengamos como expositores también en su momento. Eh, Mire que es el espacio de diálogo, hay como la charlada, la hablada, la conversada y que dentro de las experiencias de cada uno, esos saberes, esos conocimientos, esa experticia se hace sentir acá. Me alegra muchísimo que Germán nos hubiera puesto aquí en contexto en ese diálogo de saberes también y que pues para el próximo mes los estamos esperando cordialmente. Estará la profesora Mauren acompañándonos en agosto. Entonces, un cálido abrazo, una feliz noche y muchísimas gracias por haber asistido a Germán, especialmente por haber compartido su experiencia y sus conocimientos, los puso en circulación. Gracias. Una Muchas feliz noche. gracias a Paula y bueno, no, el objetivo es precisamente aportar y bueno, que sigamos creciendo. Una feliz noche para todos también. Gracias. Andrés, gracias por tu Gracias, colaboración y con asistencia. gusto. Feliz noche. Igualmente para todos.